Bueno, entonces creo que ya podemos empezar. Vale. Me da un gran gusto poderles contar que hoy tenemos de invitada de honor a Marta Isabel Calle, de la cual pues yo supe fue al mirar que apareció, ¿no?, este video publicado en el periódico del País de Cali, porque no tenía ni idea. Y pues sí, es sorprendente, ¿no? Sabiendo que ya tiene una trayectoria, ¿no?, muy buena. Y yo no quiero decir más, sino dejarles, ¿no?, la palabra a Marta Isabel, que nos cuente un poco de su vida, de su trayectoria y qué es lo que está haciendo ahora. Y, y muy importante que podamos ver fotos, ¿no?, y luego al final oír comentarios, preguntas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, bienvenida. Gusto de tenerte. Muchísimas gracias por esa presentación, Juan Pablo. Gracias por este espacio. Gracias a los que están aquí conectados, que están con nosotros en el Zoom y que están de pronto en Facebook mirando este live. Eh, sí, ha sido larga la trayectoria, ha sido mucha la insistencia, digamos, en seguir experimentando con estos lenguajes fotográficos, ¿no? Y ver cómo de alguna manera también me ayudan a trascender como ser humano, cómo me ayudan a evolucionar como persona, cómo me ayudan a sanar también las heridas que surgen por la cultura, que surgen por las relaciones familiares, que surgen por la misma existencia que no es tan sencilla a veces. No es tan sencillo entender y comprender la realidad y digamos que por eso me gusta muchísimo el planteamiento de Joseph Campbell sobre el mito, ¿no? El origen del mito y cómo el mito se convirtió en una parte muy importante para comprender la realidad a nivel simbólico. El mito podía y lograba establecer esa conexión con la realidad, esa comprensión con la realidad, porque la realidad misma es demasiado incomprensible, nos abruma y digamos que en ese sentido, sobre estos planteamientos de Joseph Campbell, digamos, del origen del mito en cuanto a la humanidad primitiva, cómo utilizó, digamos, el ritual y la creación también, ¿no? Como una suerte de momentos mágicos, ¿no? Que son parte del ritual y parte de la creación y que digamos que estas situaciones que se llevaban a cabo de alguna manera, para sanar también lo que se le generaba a los animales al matarlos, por ejemplo. De dañar la naturaleza por una supervivencia, pues digamos que produce una relación, ¿no?, distinta, que es, digamos, lo que Joseph Campbell estudia. Entonces, digamos, lo cito de entrada porque siento que la fotografía se ha convertido en mi manera de comprender la realidad, en mi manera de sanar y también se ha convertido en mi ritual, ¿no? Se ha convertido en mi magia, ¿no? Es la manera, de alguna manera, mágica de existir. Mi condición de ser mujer, ¿no? También es importante destacarla dentro de mi trabajo, ¿sí? Que digamos que ha sido también, marca muchísimo mi mirada, mi visión, marca de alguna manera
también crea heridas, ¿no? Heridas que tienen que ver pues con esta condición de ser mujer. Entonces digamos que sí, desde mis orígenes creo que hay una feminista en mí, pero sobre todo hay magia, ¿no? En misticismo en mi obra, bastante misticismo y bastante herida emocional que sana, digamos, al sacar como todo lo que está guardado en mi cuerpo, el cuerpo como un contenedor de memoria. Bueno, y aquí también quiero citar a Hans Belting, sobre todo por la antropología de la imagen, este libro que es maravilloso, en el cual pues plantea este cuerpo, ¿no? Este cuerpo imagen, ¿no? Este cuerpo dispositivo de imagen, lugar donde nacen las imágenes. Entonces, bueno, con estos referentes teóricos, que siempre, digamos, para mí es como importante lo teórico, ¿no? Para dar sentido también a lo que surge de una manera tan espontánea y natural, de una manera tan orgánica, que es el cuerpo que produce imágenes, ¿sí? Y que, digamos, que la cámara termina siendo para mí ese lugar de encuentro conmigo misma, ¿sí? Ese dispositivo de sanación, ¿sí? Esa voz que necesita, digamos, mi cuerpo para sanar estas heridas producidas, pues, por la sociedad, por la cultura, por la forma en que se ha establecido nuestra sociedad. Entonces quiero compartir pantalla para empezar a contarles también un poco cómo ha sido este proceso, ¿sí? Eh, de crear imágenes desde este lugar del que ya, digamos, un poco los contextualicé, ¿no? Hay muchas historias del cuerpo, digamos, esta imagen es un autorretrato que realicé hace unos 2 años para una obra que me pidieron en Montpellier, Francia, para un festival. Hicimos un laboratorio a distancia, una especie de residencia virtual y pues básicamente haciendo todo un performance en el cual yo me pinto. Digamos, esto de la pintura pues surge hace muchísimos años, una necesidad de querer pintarme el cuerpo como para encontrar también o encontrarme también a mí misma, ¿sí? Y pues estoy tapándome los ojos básicamente pues porque los ojos, mis ojos, ya son un lugar de conflicto para mí, ¿sí? Digamos, todo comienza con esta situación de tener que, me tuvieron que adaptar gafas desde el año y medio y pues esto a causa de posiblemente por una sobredosis de un medicamento que se suministró y me generó, o sea, mi cuerpo se torció a los 8 meses de edad, era una bebé, y posterior a este episodio de los medicamentos, yo empiezo a tener un problema en un ojo, empiezo a tener ojo perezoso, y esto pues por supuesto marca digamos, un antes, un después en mi vida, marca, digamos, una herida también a nivel emocional. Y pues, digamos que esto pues también me lleva a querer indagar sobre mi cuerpo también y sobre todo pues estas fotografías del archivo, ¿sí? Y estos objetos, ¿no? Que son también archivos, parte que construyen esa memoria y esa historia de vida, ¿no? Hay personas que van a entrar, voy a dejarlas entrar ya. Listo. Un segundo. Vamos. Entonces, esta mirada femenina, digamos, que de alguna manera está acá implícita, ¿no? Tiene que ver también con esa búsqueda.
Hola. Hola. Es también esta búsqueda por querer también entender mi cuerpo, querer entender esas memorias y querer entender también esa materialidad que hay en mi vida, ¿no? Esa, digamos, esa materia de la cual me compongo, ¿no? Entonces, o el cuerpo como una materia, ¿no? Entonces, esto pues más adelante va a aparecer, ¿sí? Y por ejemplo, algo que me ha sucedido siempre es que las cámaras llegan a mi vida, yo no las busco. En toda mi trayectoria, solamente una vez he comprado cámara y todas las cámaras que tengo y que las colecciono todavía me han sido obsequios que me han hecho. Eh, Todas las cámaras han sido obsequios que me han dado, desde cámaras antiguas hasta cámaras digitales, cámaras análogas de todo tipo, ¿sí? Lo cual digamos que ha sido pues algo que ha marcado también un poco mi obra, ¿no? Cada una tiene su propia magia, cada cámara, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en este momento, pues también personas que fueron apareciendo en mi historia como fotógrafa, también fueron marcando esa estética. Entonces, por ejemplo, en esta primera serie fotográfica que yo realizo en el año 2005 con cámara análoga, rollo de diapositiva y revelado invertido, buscando las marcas en el cuerpo. Las marcas que son producidas por la ropa, los accesorios y todo esto que va generando, digamos, unas huellas de las cuales pues no somos muy conscientes. Digamos, en este momento pues esta serie no respondía a una herida emocional todavía, sino que estaba en esa búsqueda precisamente porque se trataba de esos primeros trabajos, ¿no? Que estaba desarrollando. Y pues ellos son mi familia, muchos de ellos ya están muertos, ya es mi tía, ya está muerta, mi tío acá también ya está muerto, ¿sí? Ha pasado mucho tiempo desde el 2005, ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, este fue el señor de la mazamorra que estaba pasando por la calle y le dije, para un momento, ven, pues, necesito tomarle foto a esto. Y pues esto respondía a un proceso que estaba haciendo con Vanessa Franco, que es la hija de Fernel Franco. Ella era mi profesora de fotografía en la carrera de diseño en la Universidad del Valle. Entonces ahí pues digamos que estaba la influencia, ¿no? De todo, o sea, la cámara que estaba usando, que era análoga, la Vanessa Franco y mi búsqueda, ¿no? De querer entender el cuerpo, que era algo como algo muy innato, pues que surgía de manera muy intuitiva, digamos, y que fue tomando forma, pues, por supuesto, con el tiempo. Aquí una cámara que llega por un primo que me la regala, ¿sí? La primera cámara digital y se cae al piso y hay algo mágico que sucede aquí con esta cámara, que yo le llamo el golpe de suerte, y es que ella se cae, su lente se corre y termina, y el flash no se daña y ella termina generando unas imágenes totalmente fascinantes, ¿no? Para mí, porque estaba conociendo mi cuerpo, ¿no? Lo primero que yo hice fue como, bueno, tomar fotos y vi que estaba dañada después del golpe, es decir, todo salía borroso, pero me dio por acercarla muchísimo, a ver qué pasaba, y ahí me di cuenta de que estaba tomando unos macros impresionantes y la luz del flash no velaba las imágenes, sino que parecía como hechas en estudio. Entonces ahí me di cuenta que había pasado algo mágico y que realmente era una oportunidad para conocer mi cuerpo, para conocerme íntimamente. Paisajes íntimos, pues habla precisamente como de esta inquietud, ¿no?
de esta curiosidad por el cuerpo, de reconocer el agua, ¿no? El agua en este paisaje, que hay lugares de mi cuerpo que estaban resecos como un desierto y que había otros lugares donde había más presencia de agua. Entonces, digamos que esta cámara pasó por, digamos, pude conocer mi clítoris, mi vagina, mi ano, o sea, todo lo que no había podido conocer en mi cuerpo, en mi codo, estaba acá, digamos, en esta serie, también en el año 2005, ¿sí? Y ya en el 2007, Hernán Casas, que es, ya digamos, murió hace aproximadamente un año, eh, estuvo acompañándome también en un momento, ¿sí? Y en el cual yo estaba generando una serie con objetos, ¿no? Y pues yo lo hacía de una manera muy espontánea, muy, ponía música y empezaba a generar escenas con los objetos, ¿no? Entonces, eh, ahí, digamos que en este capítulo de mi vida como fotógrafa, lo que empezó a suceder es que yo empecé a encarnar a un personaje que era demente, ¿sí? Y me metí como en ese rol, en ese papel, y esa mujer demente que descubrí en mí, ¿sí? Esta mujer demente, pues estaba sacando a la luz estas heridas. Entonces, por ejemplo, esta imagen es la representación de mi mamá, ¿sí? Mi mamá fue costurera y ella, pues yo crecí viendo a mi mamá poniendo las agujas en las espumitas. Yo crecí en medio de hilos, máquinas de coser, telas, ¿sí? Lo cual está en mí esto, y por eso, digamos, quería hacer una serie hablando del cuerpo y del amor, ¿sí? Y pues termino haciendo esta representación, que es la representación de mi mamá y el dolor emocional que tenía mi relación con ella. Y esto pues también es esta inquietud por el cuerpo, esta inquietud por lo íntimo también, por lo sexual, ¿sí? Por los estereotipos. Esto, digamos, esto surgió, esta imagen surgió sin yo tener la conciencia suficiente de lo que significaba. Por ejemplo, o sea, la imagen nace en el 2007, esta imagen, pero yo descubro el verdadero significado de esta imagen muchísimos años después, cuando ya empiezo a tratar de recordar cosas, recuerdos que yo ya había eliminado por una propia supervivencia. Y claro, cuando saqué esos recuerdos, entendí cuál era la esencia de esta imagen y por qué yo la había realizado. Básicamente porque una persona llegada a mí intentó suicidarse, pero yo había borrado esos recuerdos de mí. Pero estaban allí en la imagen, lo estaba sacando. Bueno, todo esto que tiene que ver con lo sexual, que también marca el cuerpo, por supuesto, ¿sí? Eh, igual, ¿no? Esta sensación del cuerpo como un objeto, ¿no? También era algo que yo sentía muchísimo. Por ejemplo, esto representa, digamos, una época de mi vida en la que era muy joven y que, pues, digamos, de pronto yo me sentía como un chorizo, ¿no? Yo me sentía como una papa rellena, era así como yo me sentía, porque sentía que las cosas que me decían de pronto en la calle, los piropos, que no eran piropos, sino más como una violación verbal, yo me sentía muy agredida, ¿sí? Y sentía que no había nada de diferencia entre mi cuerpo y la papa rellena que estaba exhibida en la calle, ¿sí? En cuanto a una mujer
comestible, ¿no? Entonces a mí digamos que me marcaba que me dijeran te quiero comer en la calle como un piropo, ¿no? Te quiero comer. Entonces yo pues empiezo a jugar con esto. Claramente las imágenes tienen una precariedad en su producción porque pues yo era una estudiante, era algo, muchos años, ¿sí? Y digamos que era más esa voz que necesitaba salir, ¿sí? En mí, esta idea de empezar a mirar cómo convive estos dos lenguajes, ¿no? Ese lenguaje que es como lo duro, lo punzante, lo tosco, y ese otro lenguaje que es, digamos, lo suave, lo dulce, y como eso estaba, yo sentía que estaba en mí, ¿no? En mí había una ternura, pero también había una violencia, y esa era la representación de mí misma, básicamente. Esa demente pues era yo, ¿no? En esencia, ¿sí? Y bueno, como diseñadora gráfica, pues buscando, digamos, esta conexión también con lo gráfico, ¿sí? Como esta mirada muy cartelista, ¿no? Es casi como la imagen de un cartel de crítica social, ¿sí? Un cartel de manifiesto, ¿no? Que perfectamente se puede volver una ilustración, una gráfica, ¿no? Y bueno, buscando la serie, ¿no? Aquí pues quería mostrarles estos referentes que siento que han influenciado mi mirada, ¿sí? En estos procesos de buscar como investigar, ¿no? Investigar a los artistas, investigar sus obras, empiezo a encontrar similitudes en lo que yo hago con otros artistas que trabajan la poesía visual, ¿no? Como Chema Amados, ¿no? Lakerneck, ¿no? Que es más un cartelista básicamente. León Ferrari, ¿no? Que trabaja como con esa degradación de los estereotipos, ¿no? Transgredir esos estereotipos que están tan instalados en el imaginario social, en el imaginario colectivo. Y bueno, digamos que aquí pues también hay una persona también importante que es una francesa artista feminista con la cual también empiezo a generar pues como una conexión y una red, ¿no? En la cual empiezan a llegar también otras mujeres, ¿no? Interesadas también como en sacar como era como una especie de rabia, digamos, ¿no? Una ira contenida que salía a través de las imágenes. Y bueno, a diseñar un espacio en el cual las personas pudieran ver las imágenes, ¿no? Esta pues es una emisora LGTBI y pues en la época se hablaba de LGTBI no más y este espacio pues era un espacio pues de mujeres trans, bueno, y aquí está pues el cartel de la exposición y acá pues también como diseñadora gráfica quería hacer entonces stencil, quería crear pues un símbolo, esta era la emisora, las chicas, bueno, unos videos también que tengo, es bastante material, realmente digamos que en mi proceso hay tantos videos, hay tantas imágenes, tanta información que yo recién estoy tratando de darle una orientación a todo este material. Bueno, aquí aparece una diseñadora de modas en esta época del 2010. Aparece Samara Wells, una diseñadora de modas caleña, con la cual pues llegamos juntas a la idea de hacer esta colección con fotografías, ¿no? Entonces yo pues aproveché que estaba en Francia, fui a París y hice un retrato de París y este retrato de París pues termina, digamos, en esta colección de Samara Wells en las pasarelas del Expo Show. Total que fue muy gratificante, digamos, ver estas imágenes plasmadas en telas, en la pasarela, en un contexto así, digamos, tan especial, ¿no? Y particular y diferente, ¿no? Al de Toulouse, ¿no? En la emisora, otra cosa, ¿no? Digamos que esto era como más fashion, ¿no? Otro tipo de contexto, ¿no? Y bueno, aquí aparece también otra persona que tenía una galería en Bogotá,
y que, bueno, trabajaban como el reciclaje, ¿no? Entonces, bueno, preséntanos una obra y la vendemos acá. Y yo, bueno, yo ya tenía una idea, pues, de trabajar con todos los reflejos. Acá vine mi gatito a visitarme. Ven, amor. Los reflejos que surgían en el río Bicachá, en la avenida Jiménez, ¿no? Entonces este río que fue canalizado en una fuente, ¿sí? Que pasó de ser un río y terminó en una fuente estancada, llena de basura, básicamente. Entonces digamos que yo me centro ahí en encontrar pues estos objetos en el 2010, estos objetos que están allí eh, estancados, ¿no? En este río que quedó encerrado, pues, en esta fuente, ¿no? Entonces, estas imágenes, pues, terminan finalmente en botellas, ¿no? Embotelladas, ¿no? Y esto, pues, digamos que tiene un significado, pues, muy fuerte, digamos que ya en este momento estaba yo respondiendo como a la solicitud de la galería, ¿sí? Esta termina siendo la exposición, la obra completa, ¿no? Con, digamos, las fotografías embotelladas y son reflejos, pues, de lo que pasa en el Bicachá. Después estas botellas terminaban en la fuente y eso, pues, generaba otras cosas, ¿no? Y sobre todo como también esa mirada sobre lo invisible, pero también esa mirada crítica, ¿no? Creo que es algo que también ha estado ahí, no en todos los trabajos, pero sí eh, está. No sé si hay alguna pregunta por ahora, algún comentario, algo como para no seguir con el monólogo. ¿Estamos bien? Parece que sí. Bueno, listo, vamos, sigamos. A ver, listo. Aquí pasa algo en el 2011 y es que yo me doy cuenta de que el circuito del arte es demasiado cerrado. Yo digo, wow, esto es imposible entrar acá, pero yo quiero mostrar lo que hago, qué hago. Y en esa época las redes sociales pues no eran tan fuertes. Entonces yo pues empiezo con todo este tema de pintarme el cuerpo y salir a la calle llevando fotografías, llevando estas fotografías pues de demente, ¿no? Esta demente que en la cual yo me había convertido. Y además invito a otras personas a que se pinten conmigo y llevemos estas fotos y hagamos pues una, no sé, una intervención pública, ¿no? Una presencia más bien, una presencia, porque intervenir es otra cosa, una presencia en el espacio público con estas imágenes, ¿sí? Y unos mensajes pues como que un poco hablaban como de, bueno, los objetos no ven, los objetos no hablan, los objetos no huelen, los objetos no tocan, ¿sí? Un poco como una reflexión, ¿no? Sobre esta sociedad objeto, ¿no? Entonces, la experiencia, digamos, de ellos, pues resulta muy interesante. Ahí en ese momento surgen muchísimas cosas que a mí me ayudan a evolucionar como artista y es el vacío, ¿no? Aquí aparece el vacío en tanto que yo ya lo estaba sintiendo y lo estaba representando y lo estaba buscando con la pintura en el cuerpo, despojándome de mis objetos personales para salir a la calle y sentir el vacío y al invitarlos a ellos y ellos empiezan a expresar ese vacío también, ahí yo me doy cuenta que existe algo, digamos, en lo cual yo debo trabajar, ¿no? Y era pues, precisamente lo que me ha llevado a la obra actual, que es Nacer en el Vacío. Y bueno, ya digamos que en el 2011 pues empiezo la maestría en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ahí ya me centro en la investigación y esto digamos que me ayuda también a comprender mucho más, ¿no? La historia, desde la historia de la fotografía, entender, ¿no? Digamos,
cómo la evolución de la cámara fotográfica como dispositivo técnico-tecnológico, ¿sí? Ha afectado todas las prácticas socioculturales, ha construido imaginarios, ¿sí? Ha generado cualquier cantidad de apropiaciones, ¿no? A ver. Y por supuesto pues construye lenguajes, ¿no? Entonces yo me centro pues en esta investigación que hago sobre de lo fijo a lo fluido, ¿no? Entonces porque me interesaba este tema como de esta fotografía que ya no era la fijación del instante decisivo de Cartier-Bresson, ¿sí? Sino ya esta cuestión que surge en la posmodernidad, ¿no? Que tiene que ver con lo efímero, lo inestable, lo fluido, ¿sí? Y cómo esto pues se veía en los lenguajes pues narrativos fotográficos. En el caso, por ejemplo, de Óscar Muñoz, que para mí es un referente demasiado importante, ¿sí? Bueno, entonces ya en el 2013 aparece la Barbie negra, ya no era una persona la que me estaba acompañando o estaba, digamos, como en una camaradería conmigo como artista, sino que ya era un objeto el que me estaba también detonando un montón de cosas, que era la Barbie negra. Yo quería conseguir una Barbie negra y me demoré 7 meses, 6, 7 meses en poderla conseguir y yo no entendía por qué yo no podía conseguir una Barbie negra y mientras que blancas había un montón. Entonces ahí pues también empiezan a aparecer varias imágenes, sobre todo esta, ¿no? Con la Barbie negra, que al final pues la logro conseguir. Eh, Creo que acá hay otra imagen de ella, no, bueno, tengo otras. Y vuelve y reaparece esto de ser mujer, ¿no? Esta presión social de ser mujer, eh, vuelve esta cosa con el tiempo que es agobiante, lo del tiempo digamos, se vuelve casi que un malestar para mí. Esto de la menstruación, ¿no? Digamos, en mi cuerpo con problemas con la menstruación, conflictos con la menstruación, ¿sí? La plancha, un objeto demasiado importante en escenas que viví familiares, ¿no? La mujer comestible, ¿no? Sigue apareciendo. Los estereotipos desde un lugar como muy popular, ¿no? Esta es la mirada popular, ¿sí? De, digamos, de ciertos orígenes también míos, ¿no? La mujer narco, ¿sí? Feminidad, narcotráfico, mujer, narcotráfico, o violencia, ¿no? Mujer, violencia. Esto, digamos, de este consumo, pues, de estereotipos, ¿no? Y nace esta serie que es, digamos, o sea, maneja es la misma metodología de la del 2007 con la mujer de mente, ¿no? Pero acá ya coge otro rumbo, baja la violencia, ¿no? Bajan ciertas cosas y le pongo ya otro título y es montaje mental, ¿no? Montaje mental. O sea, ciertas cosas y le pongo ya otro título y es montaje mental, ¿no? Montaje mental. O sea, y se nos está repitiendo, ya, gracias. Bueno, y sigue la gráfica, ¿no? Esto como una concentración gráfica, una abstracción gráfica de la fotografía para convertirla en un símbolo. Este es, digamos, el backstage de estas imágenes, ¿no? Acá hay una imagen en papel aluminio, una Barbie forrada en papel aluminio. Así quedaba, digamos, el espacio, era muy precario, realmente no había mucha técnicas de iluminación, era algo muy básico, ¿sí? Bueno, esto digamos es otro momento que vivo, ya empiezo a dar talleres y aquí ya en el 2017 pues empiezo a trabajar ya esta superposición, esta yuxtaposición de imágenes, ¿sí? Buscando pues esa paralelidad de las imágenes y pues en este momento estaba
estaba bastante chocada con el hecho de ser madre, estar encerrada. Me trasteaba todo el tiempo, no tenía como un lugar, no tenía estabilidad, tenía el bebé, pero no, pero estaba encerrada e inestable. Entonces esto, digamos, es aparecen de nuevo las imágenes del cuerpo iniciales de los super macros, ¿no? Pero ya en una juxtaposición con otras imágenes que tienen que ver con la casa, ¿sí? Empiezan a aparecer ya mis senos de manera oficial, ¿no? O sea, ya digo, voy a sacar mis senos porque mis senos eran un lugar de conflicto, bastante, o sea, digamos, había muchísimo conflicto allí en ellos y necesitaba sacarlos para liberar esa tensión, ¿no?, que tenía. Los ojos también, un lugar de conflicto, ¿sí? El plafón, ¿no? Haciendo como analogías, ¿no?, del cuerpo, ¿sí? Y pues ya en el 2013, entonces empiezo a jugar ya con estas proyecciones, ¿no? Y a querer como duplicarme, como multiplicarme, ¿no? Es algo bien particular que empiezo como a mirar, ¿no? Sobre todo también la desaparición de la imagen. Entonces empiezo a proyecto, tomo, vuelvo y proyecto lo que tomé, vuelvo y proyecto lo que tomé, encima, y esa imagen se empieza a desaparecer en un estado más o menos así, ¿sí? De, en la que se multiplica y se va desapareciendo. No tengo tan bueno, o sea, justo cuando ya pasaba lo que yo quería, se descargaba la cámara, bueno, no tengo como el mejor registro, pero aquí, por ejemplo, invité a artistas, ¿no? Natalia Cajiao, por ejemplo, está aquí, Irene García, bailarina de danza contemporánea, ¿sí? Y, bueno, un performance en vivo, ¿no? En el cual, digamos, empieza a surgir algo con la imagen, ¿no? Fotográfica. Esto también, esa búsqueda, acá ya se ve un poco más como lo de la multiplicación, ¿no? Y empieza a volverse blanco, 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 ¿sí? Y es lo que pasa con nuestra memoria, ¿no? Como que nosotros vamos como superponiendo, y vamos perdiendo el referente, ¿no? Vamos perdiendo el origen de las cosas, y es lo que sucede, ¿no? Todo el tiempo con la historia social, con la memoria social, ¿sí? Con la memoria histórica y con la memoria individual, ¿no? También. Aquí, pues referentes, como les estaba diciendo ahorita, referentes que para mí son pues importantes, ¿no? Artistas en Argentina, en Europa, en Colombia. 2017 empieza a aparecer algo muy interesante para mí y ya es mi esposo, que es artista visual, y empieza él también a generar cierta influencia en mi obra, ¿sí? Eh, por lo cual, digamos, yo ya me lanzo ya también a mirar el blanco y negro, ¿sí? Tenía una carga de color muy fuerte y empiezo, bueno, a mirar qué pasa con el blanco y negro en mi obra, ¿sí? Eh, a explorar ya este tipo de imágenes, también como más desde la presencia en la instalación, ¿no? Una instalación con la fotografía y que pudiera como narrar algo. Entonces yo empiezo acá como a hablar de el fotógrafo, ¿no? Empiezo a cuestionar al fotógrafo, ¿no? Entonces el fotógrafo toma, ¿no? Toma imágenes, ¿no? Toma la imagen de estas personas, y de hecho yo tomé la imagen de estas personas y yo pues digamos que puedo sacar cierto provecho de estas imágenes, pero también la vida de estas personas en la ruralidad, en este país, digamos, tan conflictivo e injusto, pues toma la vida de estas mujeres, la vida de estas mujeres son tomadas, sus territorios son tomados, sus hijos son tomados, todo, o sea, es como una suerte de
en la cual las mujeres en la ruralidad acá en Colombia les arrebatan todo, ¿sí? Y me puse en el lugar de fotógrafa arrebatando, tomando también, ¿sí? Arrebatando también de ellas. Entonces, esos son retratos que realicé en diferentes lugares de Colombia, ¿sí? Indígenas, afrodescendientes, de diferentes edades. Y bueno, en los vasos con el agua al cuello, ¿no? Con el agua, sí, con el agua al cuello, literal. Eh, Mujeres, ¿no? Entonces, mirada femenina, ¿no? Cuestionamiento, crítica, eh, experimentación. Estos son pues ya jugando con las transparencias, o sea, sucede mucho en mi obra la transparencia, ¿no? La proyección es una luz, una transparencia, el cuerpo blanco con la luz genera una suerte de transparencia. Esto también es una transparencia. El cuerpo, las partes del cuerpo con la casa encima son transparencias también. Eh, pero entonces también aparece el objeto, ¿no? Los objetos, ¿no? Hay como, digamos que hay como varios elementos que sí conectan la obra, pero no hay una estética muy marcada que uno diga, uy, es un mismo estilo todas, no, porque narrativamente todas son diferentes y como que hay búsqueda en cada una. Bien, digamos, aquí ya empiezo a trabajar también con mi esposo, que es artista. Creamos un colectivo fotográfico y empiezo a trabajar con las víctimas del conflicto armado en el Arenillo Palmira, ¿sí? Con lo cual empiezo ya a trabajar como la fotografía también como un proceso ya casi terapéutico con la comunidad, ¿no? Como a través de la fotografía, pintándoles el cuerpo, el retrato, mirándose a sí mismos, jugando con las transparencias, o sea, todo lo que yo hacía, digamos, como artista, para yo también expulsar como todo eso, empecé a aplicarlo durante 6 meses en talleres con esta comunidad. Total que empezamos a resignificar bueno, lo que pasa es que la palabra resignificación ya está bastante usada, pero digamos que en una situación en la cual ellos podían recordar quiénes eran, ¿sí? Desde esas memorias, desde los recuerdos familiares y los recuerdos de sus prácticas comunitarias, ¿sí? Sobre todo porque los recuerdos del conflicto, los recuerdos dolorosos eran tan fuertes que opacaban estas otras memorias que, por supuesto, son demasiado importantes. Entonces, lo que hicimos a través de la fotografía y el performance, la música, también con la música, el sonido, la meditación, el cuerpo pintado, todo esto, digamos, se convirtió como en un proceso, sí, en un proceso casi terapéutico, ¿sí? No podemos decir que sanamos heridas, las heridas de ellos, pero sí generamos un movimiento muy interesante en ellos. Esto es proyección de fotografías que ellos hicieron en los talleres sobre la tierra. La tierra aquí empieza a aparecer en mi obra. La necesidad de poner, digamos, la tierra porque la tierra pues es un elemento de conflicto, pero también un elemento de reconciliación. Entonces, esto, digamos, se volvió bastante importante. El sonido, precisamente porque hace unos años empecé a trabajar con sonido. eh, y pues, claro, aparecen entonces las fotografías sonoras, ¿sí? Que son estas imágenes que tienen unos relatos para escuchar. Y vuelve y reaparece montaje mental que ya no era de mente, vuelve y reaparece, ¿sí? En el 2018 ya digamos con una mayor como conciencia, ¿no? Buscando ya trabajar con las fotografías del álbum familiar, ¿sí? Y bueno, sí,
ya sacando de manera espontánea cosas también mías, eh, mejorando las técnicas también de producción, en unas imágenes, digamos, más limpias. eh, sí, como que vuelve y aparece todo esto, pues, de los objetos cotidianos, de los objetos como usados, como viejos, como lo cotidiano aquí, ¿no? Y bueno, ya en el 2019, pues, surge esta obra que es muy importante para mí, que es Nacer en el Vacío, ¿sí? Eh, que ya básicamente pues de alguna manera se ha convertido en un eje ya para mi producción, ¿sí? Nacer en el Vacío casi que se está convirtiendo en la historia que quiero seguir escribiendo, ¿sí? Entonces, pues básicamente el día de mi cumpleaños es el día de la muerte de mi tío y es una decisión que tomaron mis padres que yo naciera el 1 de octubre, que se cumplían 4 años de muerto de mi tío y fue una muerte pues trágica, una persona demasiado importante en la familia, era el hermano de mi mamá y el mejor amigo de mi papá, vivían en la misma casa porque en esa época pues vivían en casas grandes, compartían, y muere en un accidente de tránsito en la 10 con 10 en Cali, en una motocicleta. Mm, Total que fue bastante traumático para la familia, sobre todo para mi papá. Entonces en esta imagen yo estoy mezclando los retratos, el de mi papá y el de mi tío, precisamente como en esa unión, ¿no? Que perdura. Entonces yo empiezo la obra porque desde que yo era niña yo me quejaba con mis padres porque yo revisaba el álbum familiar y ahí no estaban mis cumpleaños, las fotografías de mis cumpleaños, celebrándome mi cumpleaños, como todos los niños, o como mi hermana, que sí estaban sus fiestas en el álbum, y ellos me respondían que sí, que ellos me los habían celebrado, pero que no se habían revelado los rollos nunca, que se habían quedado los rollos guardados y que eso no se había revelado, pero en mi mente no había recuerdos y no había fotos de nadie, o sea, no existían mis cumpleaños. Entonces, ya cuando estoy, hace unos años, ya una persona de la familia, pues digamos, ya me hace una confesión de todo esto y es, no, es que ellos tomaron la decisión de que la cesárea fuera ese día. Eh, Les pareció buena idea, pero parece ser que no fue tan buena idea en el sentido de que no podían celebrar mis cumpleaños porque estaban eh, con el muerto. Entonces el muerto se cargó de vida y mi vida se cargaba de muerte. Entonces en esta sensación como de vida y muerte en mí, ¿sí? Empiezo a descubrirlo, ¿no? Empiezo a entenderlo, a comprenderlo, porque ya yo ya estaba marcada por la muerte, pero yo no entendía yo por qué me sentía así, porque yo sí lo sentía. Entonces empiezo a jugar con la parte de la fotografía que no vemos, o sea, la parte oculta, que es la parte de atrás de las imágenes fotográficas en el álbum. Esa es la parte de atrás, lo que representa, digamos, el inconsciente, ¿no? Lo que no vemos, lo que no es tan visible, ¿no? Lo que está oculto. Y mi tío, pues es un negativo, ¿no? También de alguna manera, pues es el negativo que no revelaron nunca mis padres supuestamente de mis fiestas, pero además el negativo representa una imagen que es como un fantasma, es una imagen latente que es, pero no es todavía, o sea, está, pero no está, es un fantasma. Y mi tío, pues claramente se convirtió en un fantasma para la familia eh, de muchas formas. Por ejemplo, mi hermana estaba en el vientre de mi mamá cuando sucede el accidente y la muerte. Y fue tanto el trauma, el shock que tuvieron que mi hermana sufre de terrores nocturnos, toda la vida ha sufrido de terrores nocturnos. Entonces digamos, fue tan impactante que en el embarazo pues mi hermana absorbió todo eso, ¿sí?
Y bueno, mi hijo es este, también lo pinté. eh, y es la representación de cómo heredamos los vacíos. O sea, somos unos herederos, ¿no? De los vacíos de nuestros padres. Y pues por supuesto esto sigue de generación en generación. Esta es la página del álbum Vacía, ¿no? Este es el vacío y está mirando al vacío mi hijo. Sus manos sosteniendo mi fotografía, cuidándome y el fantasma de mi tío con nosotros. Y bueno, esta pregunta que me hago siempre, ¿están las piedras vivas o están muertas? Entonces, decido tomar el retrato de mi tío y llevarlo pues a una piedra, ¿sí? Un poco buscando como relacionarme con él, eh, enterrándolo, desenterrándolo. Por ejemplo, esta es la imagen, la fotografía de él, que era pues la única que había en el álbum de nosotros. La enterré y la desenterré pues después de un tiempo y pues entonces este es el resultado de una acción, ¿no? Una acción performativa que, que, que da sentido a esta imagen, ¿no? Un ritual, ¿no? Un ritual casi mágico, ¿no? Como inicié, digamos, mi conversación sobre el mito de Joseph Campbell, ¿no? Una suerte de ritual. Eh, y aquí vuelvo y cierro con esta imagen, ¿sí? Esta es mi marca. Y pues nacer en el vacío pues ha tenido por supuesto una evolución que no está acá en, en, en esta presentación, pero sí la tengo acá. Por ejemplo, nacer en el vacío, pues tuvo un montaje en Manizales, en el Festival de Arte Contemporáneo. Lo tuvo en físico y después lo tuvo en una exposición virtual que me pareció muy bella, ¿no? El recorrido, el montaje que hicieron con esta exposición fue muy bello, ¿sí? Y pues después esto evolucionó un poco más hacia la creación de un holograma. Este holograma que ven acá, pues básicamente es mi tío. Acá está el holograma, ¿sí? Y es un video experimental que va apareciendo mi tío, luego aparezco yo, luego aparece mi tío y yo también me convierto en un negativo, yo también ya estoy como un fantasma. Aquí pues, se puede ver un poco el montaje. Aquí estoy yo. Y, y pues ya, digamos que ya lo que siguió después de esto fue, eh, voy a dejar de presentar un momentito, el video experimental a partir de estas imágenes que ya se está exponiendo en este momento en el Museo La Tertulia. Esto es una exposición colectiva pues que realiza el MEC y Salón Pacífico, curado pues por Juan Melo, que digamos que Juan Melo aparece en este capítulo del holograma, en este capítulo del video experimental con el archivo. Y este video pues está ya proyectado junto con muchas otras obras, es una exposición muy hermosa, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? Acá quisiera mostrarles el video, un segundo. Ok.
No tiene audio, así que... Antes de compartir, Ajá. puede colocar audio. No, no tiene audio el video. Ah, Es no, sin audio. Es silente. ya. Listo. Listo. Y para terminar, quiero mostrarles una última cosita. Bueno, esto, bueno, mejor dejémoslo para después. Pero bueno, básicamente este es un resumen, ¿no? De lo que ha sido mi proceso, ¿no? De una mirada, de una mirada que se va como develando, ¿no? En el tiempo. Y bueno, ¿qué se viene? Bueno, estoy en un proceso de trabajar dos temas. Uno de ellos es la sangre, ¿sí? Estoy trabajando con la sangre ahora. Y eso es un poco lo que viene también con relación también a nacer en el vacío. Eh, y bueno, pues esperando pues de ustedes eh, preguntas, comentarios, cualquier cosa, digamos, que ustedes puedan compartir, es muy valioso para yo seguir retroalimentando y construyendo este camino que ha sido, pues, digamos, a pulso, ¿no? Eh, entonces, pues los escucho. Muchas gracias, Marta y Isabel. Todo muy, todo muy bonito. Estoy seguro que hay muchos que están aquí pensando, reflexionando. Por aquí vi que Maura había escrito algo. No sé si Maura quiere decirnos algo. Maura. A ver, no te vimos. A ver. Ah, es que no tiene micrófono. Ah, ok. Pero entonces yo vi que escribió en el chat. Entonces voy a leer algo. A ver. Dice Maura. Maura es una de las fundadoras del Fotoclub Universitario. Dice, interesante cómo llevas la fotografía a través del tiempo, cómo manejas los diferentes aspectos de tu vida y las plasmas en las imágenes, contándonos algo. Qué buena presentación, gracias por compartir. Muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ti por estar acá. Gracias de verdad y por la invitación. Si alguien está interesado, pueden encender sus micrófonos y decirnos algo. También pueden escribir si quieren, por el chat, lo que quieran. Digamos que es importante también escucharlos, saber cómo esto también les llega a ustedes, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, hay alguien más con la mano levantada. Marcel. Sí, muchas gracias, Marta. Buenas noches, muchas gracias por compartir esta presentación tan amplia y todo el proceso artístico que has venido
teniendo en las últimas 2 décadas. Pues no sé, sentí que observé ciertos paralelos con una obra, una exhibición a la que atendí hace un par de años de la retrospectiva de Beatriz González y del trabajo que ella hace, aunque no es precisamente como centrado en la fotografía como medio, pero pues obviamente sí es muy visual, pero el paralelo que yo encuentro es como el, usar el arte y el medio visual y hasta cierto punto también el performance, que es más claro en tu caso, mucho más presente, como una forma tú usaste la palabra mucho, sanación, y como un proceso, digamos, de reconciliación, por lo menos, tratar de analizar esos eventos pasados que en muchos casos son, pues sí, traumáticos, y que a veces son difíciles de articular verbalmente o de otra forma, y que precisamente el arte visual logra como generar un canal, un medio para poder hacer algún proceso importante y necesario nosotros como miembros, sí, como humanos. Ah, en tu caso sí claramente es mucho más personal, ¿no? Es mucho más en tu propia vivencia y las cosas que te han afectado personalmente y los miembros de tu familia. Entonces, esa parte me parece muy interesante y también, pues sí, requiere mucha valentía en la forma de poder como tener la disposición de compartir esas cosas de esa forma. Pero entonces, volviendo como al paralelo que estoy viendo con la obra de Beatriz González, y pues me causó mucho interés el trabajo que hiciste con las mujeres en zonas rurales. Creo que mencionaste Palmira como la zona de donde estuviste trabajando con esas comunidades. Entonces, quisiera escuchar un poquito más, como más digamos, la especificidad geográfica, digamos, o del tipo de conflicto que tú hablaste en ese caso de despojamiento, de despojo que sufrían o que viven las mujeres en esas condiciones. Si pudieras hablar, no sé, si este paralelo que yo estoy viendo es un poco, es hacer como lo estoy llevando al límite o si sí es real, y escuchar más como de otros casos que hayas tenido en ese tipo, en ese espacio, como haciendo el proceso de sanamiento, proceso de, ah, de retrospectiva, pero de reconciliación también, reconciliación, usando el arte. Y la razón es porque sí, parte de mi trabajo es más como en el área de política social y de planeación urbana y regional. Entonces, veo que esa es parte de donde yo vengo, como el interés que veo es como cómo estas cosas pueden llegar a ser aplicables sí, claramente todos los eventos traumáticos que tenemos. Pero otra vez felicitaciones por todo y muy interesante, y gracias por compartir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por tu aporte, por tus palabras, por supuesto, por valorar, por apreciar, por tomarte el tiempo también de generar este paralelo, esta conexión. Gracias. El trabajo que realizamos fue con la comunidad de Arenillo Palmira, del Arenillo Palmira. Allí hubo un asentamiento paramilitar del bloque Calima, ¿no? Se llamó. Esto, pues, ellos estuvieron confinados más o menos unos 5 años, ¿sí? Un lugar, pues, muy emblemático, digamos, de la violencia en el suroccidente colombiano, porque ahí se instaló el chalet de la muerte, que fue, digamos, un espacio que
que se tomaron para llevar a cabo crímenes desastrosos. Había fosa común, o sea, una cosa muy fuerte lo que había allí. Incluso pues los talleres terminaron allí, el último taller fue allí, ese fue el cierre, en el chalet. Total que para mí fue algo muy fuerte de vivir. De hecho, en ese proceso con la comunidad de 6 meses, había momentos en los que yo ya me sentía muy cargada, me tenía que bañar con plantas, llorar, tenía pesadillas, no podía ver las imágenes. Por ejemplo, cuando ya estaba editando las fotografías del chalet, yo no podía verlas porque sentía pánico. Las historias eran tan fuertes que eso estaba afectándome a mí, pero yo también estaba sanando algo, y era precisamente ese vacío de no poder saber realmente qué había pasado con el conflicto armado en Colombia, pues ya que había sido vivido a través del televisor, ¿no? El televisor era la fuente, y pues esto me generaba a mí un malestar. O sea, ese era otro malestar que yo tenía y otra cosa que sentía que tenía que sanar, y por eso, digamos, empiezo a buscar la forma, o sea, con mucha perseverancia, de poder llegar a una comunidad, de poder instalar un proyecto así y de poder llevarlo a cabo y llevarlo al final. Y por supuesto, pues mi esposo fue clave en ese proceso de producción, y el equipo de investigación, por supuesto, de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, no fue como que yo llegué allá con una bandera, no, esto fue todo un equipo de trabajo, y toda la visión artística pues la pusimos nosotros. Sobre todo yo puse la visión artística, mi esposo más la documental, y bueno, nosotros obviamente apoyados por psicóloga, por antropólogo, precisamente para llevar a cabo un proceso muy profesional, muy orientado, pero también digamos que había momentos en los que yo, por supuesto, me distanciaba del antropólogo y de la psicóloga para tomar una línea, digamos, para apropiarme del proceso y poder hacerlo propio y auténtico, ¿sí? Y no pues el esquema y el modelo y el guión que han aplicado desde la unidad de víctimas, que han aplicado pues desde muchos sectores, sino poder lograr capturar la esencia también de artística, y hacer un trabajo también muy propio, ¿sí? Entonces, no sé si esto responde pues tu pregunta, pero digamos que pues fue orientado, pero con una convicción muy fuerte de que si esto a mí me había funcionado, podía funcionar con ellos estos procesos de creación. Y sí, efectivamente pudimos generar cierto impacto, podría decirse, cierto impacto en ellos, positivo, ¿sí? Y eso pues es como el medidor, ¿no? Como el diagnóstico que uno puede hacer es ya cuando ellos expresan, digamos, cuando ellos entran a la exposición, a la instalación, ¿sí? De hecho, yo tengo un video acá, no sé si quieres que lo muestre, es muy corto, de cuando ellos entran a la exposición, o sea, cómo lo viven, verse en una sala de exposición, ver sus huevos colgados, ver su chocolatera de la Junta de Acción Comunal ahí, ver la tierra que ellos mismos prepararon, porque la exposición la armamos entre todos. Entonces, ellos verse en un museo tiene un impacto. Si quieres, yo te pongo el video en el chat para que lo puedas ver, y te puede servir de pronto hasta como un referente. Gracias, sí, eso sería genial. Y no solamente ese video, sino también me comentaste que tu esposo, o sea, no sé si es el mismo video que produjo en el documental que mencionaste de tu esposo, pero más material al respecto de la compilación, no específica de tu obra, sino cómo se conectaba con otro tipo de trabajos. Me parecería muy interesante también. Listo.
Pues aquí Gracias. te voy a poner en el chat el video y ahí está Perfecto. el canal, o sea, detrás al canal de cámara expandida y ahí vas a ver todo el proceso que se vivió con la comunidad. Otros procesos de sanación que yo realizo también con mi esposo son con el sonido, con la meditación, con el sonido, el trabajo con la voz, ¿no? Trabajamos con las personas, la voz como un canal también de sanación, ¿sí? Y así, o sea, realmente es el cuerpo, ¿no? Digamos, aquí estamos hablando de fotografía, pero una fotografía, digamos, atravesada por el cuerpo, ¿sí? Bueno, ahí veo la mano levantada de Betty. Oímos a Betty. Hola, buenas noches. Muy interesante tu presentación. Y me sorprende mucho porque uno está siempre pensando en la cámara como un ojo que ve hacia afuera. Y resulta que aquí tú estás, el ojo de la cámara está hacia adentro. No solamente a tu propia, digamos, experiencia, vivencia, tu propia memoria, tu propia experiencia de vida, sino que también lo vuelves para que otros a través de la cámara descubran esa memoria colectiva. Me sorprendió mucho porque pues esperaba fotos muy bonitas, y tus fotos son muy buenas, pero es una manera de un uso de la cámara que yo no me lo había imaginado. La pintura sí lo ha hecho, pero que una cámara fotográfica volviera el ojo hacia adentro y se hiciera preguntas sobre la materialidad del cuerpo y la manera como la propia experiencia uno la decanta en la memoria, como que la cámara estuviera viendo la mente. Me encantó muchísimo eso, muy interesante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad. Sí. Qué linda interpretación y me enriquece Ujú. mucho. Eso de la materialidad del cuerpo, sí, Así. definitivamente es una Pero edición. tú también lo desvaneces a ese cuerpo, lo vuelves fluido, líquido. El líquido es muy importante, lo vuelves líquido. Es una experiencia que se asocia con el cine, pero aquí tú has visto como esas capas, esos procesos que pones. La historia de tu tío es muy interesante y muy relevante. Es lo que ocurre en tu mente y cómo lo vas asimilando y desplazando y cómo nunca se va, ¿no? Pero logra ser, eh, logra ya poder tener certeza de que está ahí, que no te hace daño. Bueno, muchas Claro, gracias. no, imagínate eso, o sea, esta obra está sanando también a mi familia, ¿sí? Porque pude celebrar mis cumpleaños el año pasado, por primera vez con mi papá, destapando regalos, partiendo torta, cantando. Él pues le cuesta cantar el cumpleaños ese día, Sí, pero era algo, uf, o sea, logramos dar un paso hacia adelante, ¿sí? Entonces sí se vuelve un dispositivo eh, de aceptación, creo yo, ¿no? Como que cuando lo sacas, lo aceptas, ¿no? Y aceptarlo es como soltarlo de alguna manera, ya no está como ahí aferrado, guardado, sino que ya se liberó. Pienso que eso sería la manera de explicar también por qué la obra también está sanando a mi familia y de alguna manera también sana mi vínculo con mis padres, también por esta decisión y por, ¿sí? Bueno, si alguien más quiere comentar o si alguien quiere decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, la fotografía debería de ser otra cosa, también es bienvenido.
No sé si estás hablando, Pablo, pero no te escuchamos. Sí, ya, Listo. aló. Decía que estoy muy impresionado de ver a alguien joven como Marta que está haciendo cosas tan atrevidas, tan avanzadas, ¿no? Y tú como mujer, pues más mérito aún. Estoy seguro que tienes muchos éxitos y muchos logros por delante. Entonces, en nombre de todos, te queremos desear lo mejor. A ti, tu familia, a todos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo voy a compartir también luego la videograbación de lo que hemos tenido hoy. También espero poder compartir en ese correo en que envíen un enlace, también otro enlace a la página principal, ¿no? Que tienes, donde puedan mirar estas otras cosas, estos videos y esto, todo eso, ¿no? Bueno, espero que no sea la última vez que podamos charlar. No, claro que no. De hecho, todas las veces que me quieran invitar, acá voy a estar y si han pasado más capítulos fotográficos, los traeré. Aquí les acabo de compartir mi Instagram y también mi página web, que está un poquito desactualizada, pero no tanto. Y por si quieren como leer la sinopsis de cada proyecto, ahí está, con fotografías de las exposiciones, algunos tienen backstage. Aquí comparto todo para que si esto les sirve para una investigación, un referente, para sus clases, para lo que sea, aquí está mi trabajo. Les agradezco en el alma su presencia, sus comentarios, su atención, su interacción conmigo hoy, con mi obra, que es un hijo, un hijo que ha crecido conmigo y va a envejecer conmigo y va a morir conmigo. Entonces, muchísimas gracias, una feliz noche para todos. Y bueno, seguiré viendo también los demás invitados. Mándenme la invitación de todos los que vengan acá también para charlar y aportar en estas conversaciones. Bueno, buenas noches para todos, felices sueños. Chao, pues. Gracias. Felices sueños. Chao.